Amigos del portal Ceterior, tengan ustedes una cordial bienvenida a nuestra programación de hoy, nuestra programación audiovisual, que siempre está dedicada a temas de interés, tanto para nuestra comunidad de amigos, amigos del portal Ceterior, como para la opinión pública en general. Es decir, son siempre temas de candente interés nacional y a veces internacional. En el día de hoy, el tema que nos ocupa es uno bastante, diría yo, bastante actual, ¿no? Que es la ética y la medicina. Es decir, la pandemia, como ustedes saben, ha traído a las sociedades, entre ellas a la chilena, una serie de coletazos, digámoslo así, en términos de que han cambiado muchas cosas, se han puesto de relieve otras, se han destapado algunas situaciones, la conducta humana ha cambiado, y hemos observado que la medicina, los médicos en general, han tomado un rol protagónico. Es obvio, ¿no? Es una enfermedad, es una pandemia, es un virus desconocido, y por lo tanto queremos conversar con un médico, con un científico, una persona que nos dé luces sobre este tema del actuar ético de un médico, de la medicina en general, cuando se ve enfrentada a temas como este, por ejemplo, que es la pandemia, y otros temas que iremos desarrollando en el curso de esta conversación. Nos acompaña en esta oportunidad el doctor Lientur Taha Moretti. Bueno, el doctor Lientur Taha Moretti es un reconocido médico chileno, científico. Él es presidente de la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía, un médico con mucha experiencia, ¿no?, en la salud pública, es un hombre de reconocido prestigio entre sus pares, de reconocimiento a través del Estado chileno por sus logros, sus alcances, sus actividades profesionales, de tal forma que no nos cabe la menor duda de que esta conversación con el doctor Taha nos va a dar luces sobre el tema que nos ocupa. Doctor Taha, muy bienvenido a nuestra tribuna de Portal Ceterior. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, doctor. Doctor, mire, quiero, para empezar esta conversación, llevarlo a un terreno así más general, digamos. La medicina hoy en día es una especie de esperanza en el mundo. Todo el mundo está pendiente de lo que hacen médicos, virólogos, especialistas en infecciones, qué sé yo. Pero son médicos, son personas que tienen una sensibilidad especial. Y yo quiero llevarlo al terreno un poco de la ética en general. ¿Cómo ven ustedes esto que está ocurriendo, esta relación entre una enfermedad que nadie conoce y ustedes mismos como profesionales, y todo esto que se ha armado en torno a la incertidumbre que hay respecto de las consecuencias que pueda tener esta pandemia? ¿Cómo lo ve usted en líneas generales? Bueno, como bien decías tú, el mundo ha cambiado, la forma de pensar ha cambiado. Tenemos que recordar un poco la historia, en donde las grandes pestes, las pandemias que hubo a lo largo de la historia, la gente se aferraba fundamentalmente a factores más bien religiosos que a factores científicos, porque la medicina era muy precaria y era una mezcla de ciencia en pañales con un poco de charlatanería, pero de tal manera que la credibilidad que tenían los médicos no era tan fuerte, y en la angustia de poder buscar una cura, un alivio, la gente recurría a cualquier cosa. Y nosotros veíamos casos que ahora parecerían irrisorios, pero así era. La gente se aferraba a conceptos como castigos divinos, fenómenos extraterrestres, o que la culpa era mía, y cosa que no lleva absolutamente a nada.
Pero con el avance de la ciencia y cuando ésta empezó a tomar prestigio, la gente se empezó a dar cuenta de que la mejor opción para cualquier enfermedad era la ciencia. La ciencia y los médicos con su formación y su rigor científico. De tal manera que hoy día es como ponernos a prueba, ¿te fijas? Es decir, hemos estado a prueba los médicos en la cura de muchas enfermedades y de muchos problemas. Pero una pandemia como esta, enfrentada científicamente como ahora, implica una gran responsabilidad para nosotros, una responsabilidad para con la sociedad. Nosotros que pensábamos que éramos individuos que trabajábamos aisladamente y que no teníamos ningún contacto con la sociedad, hoy día nos damos cuenta que la sociedad nos está observando y está expectante y anhelosa de qué es lo que vamos a decir y qué es lo que vamos a hacer, porque es la mejor opción que tienen. Aunque han aparecido también por ahí algunos eh, como charlatanes que han atribuido esto a factores extracientíficos, pero todos saben en el fondo de que la ciencia y los médicos somos los responsables de esto. Así que con Oiga, el peso de esto tenemos que enfrentar la realidad. oiga, doctor, pero mire, a diferencia de otras profesiones, en el caso de ustedes, los médicos, se produce un fenómeno muy especial porque al menos yo tengo la impresión que en otras profesiones no ocurre lo mismo en el sentido de que cuando un enfermo se enfrenta a un médico, le cree, sea el médico malo o el médico bueno, porque el paciente está entregado a él, es decir, confía en él. Por ahí hay un concepto que yo lo he escuchado algunas veces y no he tenido la claridad sobre este tema del facultativo. El facultativo, es decir, el médico sabe lo que hace y es responsable de lo que hace. Es decir, eh, no tiene por qué preguntarle a un tercero para diagnosticar. Obviamente que en casos complejos ocurre, pero esa es la diferencia que yo diría entre un médico y otras profesiones, y por eso que es la responsabilidad que usted alude, quizás, esa responsabilidad social. Sí, el médico en ese sentido está dentro de las obligaciones del médico tener el conocimiento. Tiene un médico desde que comienza su formación y adquiere los conocimientos básicos, sabe que tiene que renovar y actualizar sus conocimientos en forma permanente. No es como el caso de los abogados, sin querer decir que no son importantes, sino que el abogado de aquí a que cambia una ley tiene que pasar mucho tiempo, entonces lo más que necesita es estar al día de las noticias, lo que está pasando, tener buenos contactos y ahí quedamos nomás. Pero en cambio el médico, si deja de estudiar un día, dejó de ser buen médico. Por lo tanto, te exige estar en un conocimiento permanente. Y esa es la obligación que tiene todo médico. Nosotros, si no estamos leyendo los últimos artículos, si no estamos en debate permanente, en conferencias, en reuniones, en congresos, nos quedamos atrás. Y un médico que se quedó atrás ya simplemente no puede ejercer. Y eso la Claro. sociedad lo sabe. Y lo sabe, porque el médico tiene que tener esa gimnasia intelectual permanente. Claro, claro, sí, sí. Ahora, en el caso suyo, doctor, usted pertenece a una rama de la medicina un tanto específica, muy compleja, diría yo. Alguien por ahí dijo que el cerebro es quizás la estructura más compleja del universo. Se refería a que el campo de acción de un neurólogo, un psiquiatra, que sé yo, de la neurociencia en general,
es tan delicado, digamos. Entonces, cuando usted nos habla de esa responsabilidad, que evidentemente es así, me puedo imaginar que en el caso suyo específicamente tiene el doble de importancia, porque imagínese usted elaborar, trabajar con una de las partes más complejas de la existencia humana. ¿Qué me dice usted al respecto? Es un desafío y pienso que los que nos hemos dedicado a trabajar en el órgano más importante del cuerpo humano, que es el cerebro, eh, es un reto que te obliga a estar siempre actualizado y estar siempre al día al respecto. Eh, es delicado. Yo conozco el cerebro no solamente por la teoría o por lo que sale en los libros, sino que yo trabajo con el cerebro en las manos, o sea, estoy permanentemente eh, Claro, en estudio de él. O sea, uno sabe que si se equivoca en 1 milímetro, tiene claro, la vida del paciente en ese momento. claro, Y tiene la responsabilidad no solamente de la vida del paciente, sino que toda la familia que está alrededor. claro, Ahora, eso podría ser, para una persona que no tenga experiencia, podría ser angustiante y podría generarle temor. Pero si uno ha trabajado responsablemente durante toda su vida y lo ha hecho lo mejor posible, eh, no debe tenerle miedo al cerebro. Un médico que le tenga miedo al cerebro no sirve. Respeto sí, pero miedo no. Porque claro, si tiene miedo no va a poder actuar ni va a poder hacer nada. Pero claro, respeto sí. ¿Por qué? claro, Porque es complejo. Alguien dijo por ahí que se sabía solamente el 10% de las funciones del cerebro. Pero si no sabemos cuál es el 100%, ¿cómo vamos a decir que es el 10, que sabemos el 10%? Esa es una frase que está mal usada. La verdad es que el cerebro nos genera sorpresa en todas las personas. Porque un cerebro puede ser igual a otro cerebro del mismo sexo, de la misma raza, de la misma edad, pero funcionalmente no responden exactamente igual. Entonces, cada claro, caso es un desafío. claro. En el caso suyo, doctor, es un desafío muy complejo porque no es lo mismo hacer una prótesis de cambiar un huesito, ¿no es cierto?, en la cadera, en la pierna, que, por ejemplo, implantarle a alguien un chip en el cerebro. Sin duda, No sin es lo duda. mismo. No es lo mismo reemplazar, como dices tú, una cadera sin desmerecer la importancia y la preocupación que ello significa, que meterse en el computador del cuerpo humano y modificarle la forma de pensar, de sentir y el aliviar el dolor o la enfermedad del paciente. Y hoy en día las cosas que se están haciendo a nivel cerebral son inimaginables. Lo que yo conocí del cerebro hace 40 años atrás es absolutamente distinto de lo que se hace ahora. El avance de la tecnología, el avance de sistemas computacionales ha permitido no solamente estudiar mejor el cerebro, sino que ha permitido también trabajar en el cerebro. Alterar Eh, la conducta, por ejemplo. ¿Es sí, por posible supuesto, alterar la conducta? se puede alterar la conducta, pero se puede alterar para bien. Por ejemplo, si una persona tiene trastorno eh, violento o trastornos violentos hacia el prójimo o consigo mismo, uno puede intervenir el cerebro y modificar esa conducta. Si una persona padece de una anomalía, una enfermedad como el Parkinson, que deja a la persona prácticamente enclaustrada, encarcelada en un cuerpo, en la persona piensa y siente, pero el cuerpo no le responde queda como metido dentro de
de un robot, así una cosa tiesa. Sin embargo, yo le puedo poner un dispositivo a nivel cerebral y modificar y mejorar esa conducta. También para varios movimientos anormales que puedan haber, para crisis de epilepsia, para manejo de enfermedades que no tienen cura con medicamentos, intervenir en un cerebro se puede hacer. Y los avances que hay son día a día y son impresionantes. Claro, Lo claro. encuentro maravilloso. Yo encuentro Sí, que eso me fortalece la confianza que le tengo al ser humano y a la capacidad de pensar del ser humano. Porque nada de esto se lograría si el sujeto no fuese capaz de pensar. Y este pensamiento, siguiendo un rigor científico, ha permitido logros que antaño no nos habríamos imaginado que pudiesen ser. claro, pero todo tiene su lado oscuro, digamos, ¿no? Y ese es el tema que nos apasiona el hablar con usted, el lado oscuro de este asunto. El Es lado decir, oscuro el siempre lado va a oscuro, existir, siempre va a existir. claro. Es Porque decir, la no, manipulación, por ejemplo, la manipulación. La claro, mani- la manipulación cerebral puede ser y ese es el objetivo de la medicina, son con fines benéficos para el paciente, no con fines maléficos. Lo que pasa es que también hemos sido bombardeados por mucha propaganda televisiva de películas en las cuales los médicos transforman a la persona en verdaderos esclavos de voluntades maléficas. Pero eso no se ha logrado nunca, no se ha hecho, y hay detrás todo un sistema de exigencia, hay comités de ética, hay un respaldo eh, legal que impide hacer esas cosas. De tal manera de que espero que eso nunca ocurra, aunque en la televisión eso atrae mucho. Y la sí. gente piensa que los médicos pudiéramos estar haciendo cosas de esa índole, pero la verdad es que eso no ocurre. No ocurre, nadie va a financiar un trabajo para dominar el mundo, como dice, transformar a los humanos en esclavos. No, Entonces, pero ¿qué hay de la inteligencia artificial? Tanto se habla de eso, la bueno, pero es que gente, la inteligencia, usted tiene razón, hay mucho charlatán. sí, Nosotros en ese interior no hablamos con charlatanes, hablamos con científicos, con médicos, por eso esto está aquí. Y nos interesaría mucho que usted, a nuestros amigos, nos precisara más eso, porque usted tiene razón. Yo comparto su punto de vista. Esto de que cualquiera opina sobre estos temas tan complejos, la inteligencia artificial, la robótica, la manipulación genética, etcétera, etcétera, que la gente se siente un tanto asustada. Por favor, dígame usted, doctor. bueno, es que es como en todas las cosas, pues si tú mismo lo estás viendo aquí en la pandemia, ¿qué es lo que más vimos? Una montonera de gente opinando, mucha doxa, como dicen los filósofos. Todos opinan pero sin fundamento, sin conocimiento alguno. Y escaso epísteme, o sea, poco conocimiento. O sea, los que más hablan son los que no tienen conocimiento. Y aquí lo que tiene que hacer una persona inteligente, una persona medianamente culta, es darle credibilidad al que tiene el conocimiento. Y es cierto que la inteligencia artificial es como se llama, no es que nosotros vayamos a generar, como dice el título, una mente inteligente fabricada. No, la inteligencia artificial significa en el fondo que en forma inteligente la ciencia ha creado dispositivos para aliviar problemas de enfermedad. Por ejemplo, ha sido capaz de crear prótesis que antes no había. Había posibilidades de crear movimientos de extremidades que antes no eran posibles por vía electrónica. Hoy es posible que si una persona, por ejemplo, tiene crisis permanente, que a veces ocurren en niños, en adultos, crisis de epilepsia, y ningún fármaco responde,
yo puedo hacer o una cirugía o puedo poner un dispositivo que controle y que frene esas crisis. Y eso es, en forma inteligente, crear algo artificial para poder aliviar el dolor y la enfermedad que tiene el paciente. No es como la palabra pareciese que quisiese decir que la persona va a ser más inteligente en forma artificial. Pucha, tendríamos a todos los escolares en fila para que le pongamos un dispositivo, no estudiar y hacerlos inteligentes. Y eso no existe. El término ha sido manipulado en forma errónea, en forma equívoca. Claro. Ahora, ¿hay manipulación genética? Sí, como decías tú, sí, claro. Mas, ¿por qué se manipula genéticamente? ¿Qué se pretende con la manipulación genética? Eso nació porque vemos que hay muchas enfermedades que son de transmisión genética y hay fallas en los cromosomas. Por ejemplo, todos conocen la enfermedad, el mongolismo que llamamos. El mongolismo que son sujetos que tienen una limitación no solo en lo físico, sino que también en lo intelectual, y tienen su vida más corta que el resto de la gente, porque además va asociado a otras enfermedades internas como cardíacas, pulmonares, de distintas índoles. Y sabemos que esa enfermedad se produce porque el cromosoma número 21, en vez de haber 2 cromosomas, hay 3 cromosomas. Hay una trisomía. Pero si yo manipulo genéticamente y saco uno de esos cromosomas, puedo eludir que ese individuo nazca con una trisomía 21 que se llama, que es el mongolismo. Y así hay un sinfín de cosas. Por supuesto que estamos empezando, la ciencia cuesta mucho dinero hacer estudios de esta índole, pero la ciencia va en ese camino. No es para transformar a los seres humanos en esclavos, como piensa erróneamente la gente. Oiga, doctor, y yo al escucharlo estaba recordando algo a propósito de la charlatanería, de la doxa, los doxólogos, o sea, los opinantes. Sí. En Chile hay unos programas de televisión, y yo no los veo, no sé si los ve usted, estos llamados matinales, que los ve mucha gente, mucha gente. Bueno, en estos matinales abundan personajes así que opinan sobre todo, entre otras cosas, sobre enfermedades neurológicas o conductuales, entre ellas la crisis de pánico, que es un fenómeno muy extendido, muy extendido. La gente sabe poco de ella, muy poco, pero opinan. Entonces, a propósito de esta pandemia, se ha visto o se ha recrudecido, al parecer, esta enfermedad, esta crisis de pánico. ¿Usted le atribuye algo más serio que eso, algo colectivo, o son fenómenos puntuales, personales, digamos? Es que, mira, hay entre estos opinólogos de la televisión, piensa tú que muchos de ellos opinan sin tener ningún conocimiento y opinan basado en yo creo que, a mí me parece que, yo siento que, son opiniones emocionales sin ningún fundamento. Pero la ciencia no se basa en lo que cree, ni lo que siente, ni lo que le parece, sino que la ciencia se basa en lo que es. Ahora, es normal, es una respuesta esperable, no es sana, pero es una respuesta esperable, que si una persona es sometida a una situación de incertidumbre, de angustia, de inestabilidad, se produzcan estos fenómenos que se llaman las crisis de angustia, y entre ellas está la crisis de pánico, la que la persona
siente físicamente malestares como que le falta el aire, se le acelera el corazón, le suda todo el cuerpo, quiere salir escapando y puede llegar a una sensación de angustia y sensación de que se va a morir. Y eso es porque los mecanismos de defensa que tiene la persona para controlar esto se han ido desgastando o se han ido debilitando. Por lo tanto, es una respuesta que también puede ocurrir. Por ejemplo, si una persona tiene un familiar querido hospitalizado en una situación grave y, y el médico le dice, bueno, tenemos que esperar a que reaccione el paciente al tratamiento. Pero pueden pasar un día, 2 días, 3 días y el paciente, es decir, el familiar se empieza a angustiar porque en la espera y en la incertidumbre no tiene fecha, no tiene un plazo seguro, el médico no le puede decir, mire, mañana al mediodía va a estar en pie caminando y conversando. No, eso no se puede asegurar. Entonces, esa inestabilidad emocional genera las crisis de pánico. Ahora, las personalidades más fuertes, más firmes, obviamente que pueden resistir mejor esto. Las Claro. personalidades débiles no. La resiliencia de algunos individuos es escasa. Ahora, ¿qué se necesita para eso? Se necesita un poco más de cultura, más de información, y lamentablemente tenemos una sociedad muy ignorante, muy inculta, que cree cualquier cosa y se traga cualquier lecera que digan, cualquier estupidez, y se empiezan a angustiar. ¿Y si fuera cierto? ¿Y si ocurriera eso? ¿Y si llegan los extraterrestres? ¿Y si viene un tsunami y nos ahogamos todos? Pero entonces Eh, son especulaciones sin fundamento que lo único que hace es empeorar la situación. Si a claro. esto le sumas el bombardeo televisivo de todos los días, que las noticias lo único que dicen es cuántos muertos van, cuántos respiradores quedan, cuántos más se van a morir y cuántos más están sin tratamiento o haciendo filas para que sean tratados, que cuántos les falta el test del COVID para poder determinar si tienen la enfermedad. Es como morboso, es como mostrar noticias de puros crímenes y de sufrimiento. Entonces es un ambiente que el público está recibiendo totalmente nocivo y Oiga, dañino. Y eso crea estas situaciones de angustia. oiga, doctor, yo lo voy a llevar a un plano. Usted si quiere no contesta. Usted si quiere no contesta. Pero lo voy a llevar a un plano. Yo soy periodista. Entonces yo hablo de lo que sé. Yo no sé lo que usted sabe. Yo hablo de lo que yo sé. Hemos hecho fuertes críticas desde el gremio periodístico a lo que usted precisamente ha dicho. Ese bombardeo, esa morbosidad por dar todos los días. Entonces, hemos criticado a nuestros colegas. Nosotros, los periodistas, hemos criticado a nuestros colegas, pero no podemos criticar a un médico. Porque, bueno, pastelero a tus pasteles. Yo le doy la posibilidad de que usted emita una opinión sobre los médicos, el ministro de Salud, la Seremi, no sé qué, porque también son responsables un poco, ¿o no cree usted? Bueno, cuando uno tiene un cargo superior, siempre es responsable. Ahora, la información que pueda dar una autoridad es muy delicada. Cuando se equivoca una autoridad, eh, produce desconfianza, produce más incertidumbre y más temor aún. Pero tenemos que entender que también todos somos humanos, nadie es perfecto, alguien se puede equivocar y es más digno reconocer, bueno, dije esto y me equivoqué y lo corrijo, que ser contumaz y persistir en el error.
eso puede ocurrir y eso va a ocurrir siempre, y eso nos ocurre también a nosotros, los médicos que estamos frente al paciente y que tenemos la vida de los pacientes en las manos. Pueden haber equivocaciones y pueden haber errores. Claro que hoy en día, con los sistemas que hay, de los equipos médicos, ya ningún médico trabaja solo, aislado, todos trabajamos en equipo, con comités de este análisis y de estudios de casos clínicos. La probabilidad de equívoco ha ido disminuyendo. No digamos que está 0%, pero ha ido disminuyendo notablemente. Claro. Sí, le encuentro razón. Doctor, estamos amigos con el doctor Liento Hurtaja Moretti, presidente de la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía. Todo lo que nos ha dicho, evidentemente, es en materia de reflexión, ¿no? Yo creo, doctor, que si hubiese que sacar alguna conclusión, una de las conclusiones sería que hemos analizado la polaridad entre razón y emoción, ¿no? Una cosa es la emoción y otra cosa es la razón. Es decir, ¿cierto? Si usted me lo permite, esa sería una de las conclusiones muy importantes. Estamos hechos así. La naturaleza nos hizo con la capacidad para razonar y para emocionarnos. Pero como no cabía en un solo punto todas estas funciones, las distribuyó en lo que conocemos nosotros en la área del cerebro frontal, que es la que está en la frente, que es el área más grande. Claro. Pero meter los dos mezclados no se podía. Entonces dijo, mira, la naturaleza determinó que el lado izquierdo fuera fundamentalmente racional y el lado derecho fuera fundamentalmente emocional. Ahora, es más cómodo, es más fácil dejarse llevar por el lado derecho porque implica menos esfuerzos, nace espontáneamente. Pero la emocionabilidad, que es fundamental, porque te genera el arte, te crea, es la creatividad, es lo que le da el sabor a la vida, es el que nos hace sentir el amor por el prójimo, la compasión por el prójimo, es muy importante, pero llevada así dislocadamente, sin control, es como un caballo desbocado que te puede llevar al cielo o te puede llevar al abismo. Entonces, la naturaleza también creó la racionalidad para ir controlando esto y racionalizando. No es que uno sea mejor que el otro, no. Si la naturaleza hizo ambas cosas es porque los dos son importantes. E hizo una conexión, una comunicación, un puente que une el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo. Entonces, una persona educada, una persona madura, tiene que llegar al justo equilibrio entre la razón y la emoción. Es como un péndulo. Si uno tiene que tratar de que el péndulo llegue al medio lo más exacto posible. Pero es una lucha permanente, porque muchas veces uno tiene motivos muy razonables para tomar una decisión y al final termina tomando una decisión emocional. Y eso pasa, y eso ocurre. Exactamente. Doctor, le agradezco a nombre de todos nuestros amigos, amigos que vienen ya desde el norte del país al sur, incluso en Europa, que nos siguen, que conforman nuestra comunidad de audiencia, el que usted se haya hecho un tiempo en sus obligaciones para conversar con los amigos de Fortaleza Exterior. Doctor Liento Hurtaja, le agradezco enormemente su disposición y de participar con nosotros, y lo dejo con la idea de que podamos reenhebrar, recomponer nuevamente esta conversación. Con mucho gusto, le agradezco a usted. Cuando quieran podemos conversar, porque este tema es apasionante. Si hay un órgano apasionante es el cerebro,
por las Exactamente. maravillas que nos presta. Así que gracias a Exactamente. ustedes por la oportunidad de poder conversar. ¿Mm? Muchas gracias, doctor. Bueno, y ustedes, amigos del Portal Citerior, les agradecemos su compañía, su audiencia, y les invitamos a una nueva entrevista, una nueva charla con alguien de tanta importancia como nuestro invitado de hoy. Y recuerden de que el sistema para la suscripción a nuestro canal es gratuito, así que no teman en sumarse a esta gran cadena de amigos del Portal Citerior. Hasta otra oportunidad, amigos. Doctor, hasta otra oportunidad. Muchas gracias por todo. Hasta luego, amigos. Hasta Luego, luego. chao.